Los grandes medios de comunicación y los discursos de dirigentes políticos han contado la historia de la guerra a partir de sus intereses. Buscamos comprender cómo ocurrió la situación que llevó a la creación de las llamadas repúblicas independientes, cuál es el proceso y las causas que originaron esta creación. Partiremos de la década de los 20 para comprender la situación del campesinado colombiano. Colombia sigue siendo un país rural, netamente, y con esa ruralidad también viene el fortalecimiento de las urbes. Se busca de alguna manera poder llegar al campo, poder acercar al campo a las principales ciudades, particularmente aquellas que son intermedias, que van a ser la transición de todo el comercio rural hacia las capitales principales. Eso va a provocar que la fuerza de los partidos políticos tenga la necesidad de transformar sus prácticas frente a lo que puede ser el poder y el electorado. Comienza el país a virar hacia una participación democrática general de sus ciudadanos, aunque habían algunas condiciones para ello. La primera condición establecida en la ley y que va a cambiar con los hechos de violencia en Colombia era que la persona quien iba a realizar el sufragio debía ser una persona reconocida en la comunidad o en la ciudad, en el entorno, que además supiera leer y que tuviera un cierto grado económico que le permitiera acceder a los escenarios de cultura y de participación y debate político del país. Bajo esas condiciones, el campesinado general en Colombia pues no tenía la posibilidad y la oportunidad de participar en la elección de los representantes a nivel nacional. Además que hablamos de un momento en nuestra historia en la cual la educación rural es muy precaria o nula en la mayoría de los escenarios, y esto va a hacer que los dueños de las tierras estén al margen del conocimiento de lo que es la titulación y la legalización de sus predios. Por lo tanto, ese censo catastral del dominio y la propiedad de la tierra pues va a ser nulo o ausente. Crear un ambiente de tensión en el campo colombiano, ya que las grandes empresas de explotación de la tierra van a buscar los medios y las estrategias para hacerse a esas tierras que, aunque tiene dueños legítimos, no están inscritos ante la ley, pues porque no es de su conocimiento el tema de la propiedad y lo que ello implica. En esos momentos es cuando se genera uno de los primeros choques en la década del 20 con el campesinado colombiano y la búsqueda de ese reconocimiento de sus títulos de tierra. El 6 de diciembre de 1928, un número indeterminado de colombianos fue cruelmente asesinado en la plaza de Ciénaga Magdalena, mientras esperaban que un documento con 9 peticiones fuera resuelto por la multinacional y el gobierno colombiano, para dar así por terminada una huelga de casi un mes en la zona bananera. Los trabajadores vivían en muy malas condiciones, trabajaban jornadas de más de 12 horas, sin descansos. No había puestos de salud, ni se les pagaba con moneda colombiana, sino con unos bonos que tenían que cambiar por productos en los comisariatos. Campesinos que son sacados de sus tierras, heredadas, van a terminar como obreros a destajo en estas grandes empresas de producción agrícola.
Esa migración del trabajo de la tierra a pasar a ser obrero en una de estas empresas va a generar unas condiciones sociales y políticas adversas en este grupo social de los campesinos. Muchos de estos grupos de autodefensas campesinas surgen paralelamente con la persecución política de algunos de sus miembros, descrita y narrada en varios de los debates realizados desde 1917 por Jorge Eliezer Gaitán, no solo en los lugares de poder que ocupó, sino también como líder político. Viene haciendo las denuncias sobre la aniquilación del campesinado liberal colombiano. Creando todo el ambiente a partir de 1920 para el estallido de un conflicto interno desde el campesinado hacia el Estado. Pero cuando hablamos del Estado es a los representantes elegidos. El campesinado se muestra muy aislado en este país, de un campesinado en donde no tienen acceso a servicios de salud, acceso a servicios básicos, pues nos deja una población con muchas necesidades. Entonces la condición de identidad con la nación pues va a ser un tema bastante fuerte para esta población que se está arraigando y está reconociendo un territorio. El campesinado colombiano va a sufrir también la represión y las formas de lucha de los diferentes partidos políticos, particularmente del Partido Conservador, que va a ser una fuerte presencia en los campos colombianos, liquidando físicamente a quienes se declaraban liberales o eran simpatizantes del Partido Liberal colombiano. Ante la década de los 30 fue denunciado al igual por Jorge Eliezer Gaitán ante la Cámara de Representantes de Colombia cómo sistemáticamente fuerzas paralelas a las fuerzas del Estado iban finca por finca, departamento por departamento, donde se reconocían liberales, exterminándolos. Fue así como algunos grupos de campesinos liberales deciden armarse. En el sur del Tolima, la colonización cafetera campesina chocó de frente con el módulo hacendatario. Isauro Llosa organizó en la población del Limón un movimiento contra la adulteración de las pesas y luego contra el sistema de aparcería. Ante el asesinato de familias liberales campesinas en la década de los 30, campesinos deciden armarse frente a los asesinatos que se estaban dando en el sur del Tolima por parte del ejército conservador. Es allí cuando las familias deciden unirse a organizaciones campesinas con el fin de salvaguardar sus vidas. Las circunstancias que agrupaban al campesinado colombiano, la falta de rutas, de vías, de conexión, de infraestructura, hacían posible que estos crímenes se pudieran dar y pasaran en cierto grado de impunidad. Sin embargo, fueron reveladas por Jorge Eliezer Gaitán, lo que generó allí una enemistad profunda con algunos miembros del Partido Conservador colombiano. Posteriormente, la llegada de inversionistas,
y otros extranjeros hace posible que el campo colombiano se revitalice de cierta manera, pero no va a tener unas condiciones óptimas debido a que nunca se planteó una reforma agraria seria que garantizara esas condiciones mínimas de vida del campesinado. A nivel del espacio, del territorio, de la apropiación del territorio, estas organizaciones campesinas empiezan a encontrarse allí como un elemento de posibilidades de desarrollo, ¿sí? De empezar a mirar cómo pueden crecer económicamente. Este campesinado armado, organizado, va a funcionar en contra de estas otras organizaciones que estaban bajo el amparo de grandes terratenientes y de estas empresas que poco a poco iban dominando la tierra, ya que tampoco va a existir un reconocimiento o un censo catastral de la propiedad de la tierra en Colombia. Grupos familiares se organizaron creando comunidades de autodefensas en Sumapaz, Planadas, Río Chiquito y Bichada, en donde, previendo las hazañas del gobierno, la organización se dedicó a cultivar alimentos con el fin de crear depósitos para organizar a la población civil bajo normas de convivencia y mandos militares. Estos son procesos sociales que van a tomar tiempo. La decisión de que el campesinado colombiano se arme es una respuesta clara a la falta de presencia del Estado, a una poca cobertura en materia de protección y de bienestar. Ospina Pérez, posterior a Guillermo León Valencia, quien, digamos, vamos a tener como toda una serie, un periodo conservador bastante fuerte, y van a empezar a considerar que esas asociaciones y que esas formas de empezar a que los campesinos se organicen, empiecen a mirar cómo van a explotar sus productos, a empezar a exigir derechos, los van a empezar a ubicar como organizaciones peligrosas pues para el Estado. Va a crearse el escenario apropiado para un conflicto nacional de proporciones indeterminadas. Aún hoy podemos sentir el fenómeno de la alta criminalidad que es generada por los profundos sesgos y debates que tenemos en lo político en nuestro país. A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la 1 de 1948, a nuestras 14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor José Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador. El 9 de abril de 1948 es asesinado Jorge Eliezer Gaitán y con el hecho muchos campesinos indignados liberales deciden expresar su rabia, siendo este un caso más debido a que la fuerza de la creación de grupos armados se da por el arrinconamiento y el olvido por parte del gobierno. Parte del fenómeno de la llegada de Rojas Pinilla y la Alianza Nacional Popular es tratar de conjurar todo el fenómeno del conflicto armado que se daba en la zona rural del país. Estas primeras etapas del conflicto armado, de la historia del conflicto armado reciente en Colombia, va a estar dominado o predomina la participación de algunas organizaciones reconocidas por el Partido Liberal, quienes se encuentran asestados por la pérdida de uno de sus grandes jefes políticos. El Partido Liberal colombiano va a reconocer algunas fuerzas insurgentes que van a ser conocidas como las guerrillas liberales. Van algunos de sus miembros a auspiciar y a mantener
la vida de estos insurgentes en el campo al fin de poder contener la avalancha del conservatismo colombiano. El acabose pues es prácticamente propiciar que un departamento se pudiera independizar y se organizara pues un país aparte dentro de otro país. Entonces eso pues no le iba a permitir fácilmente la clase política dirigente en Colombia. Entonces, si yo declaro esto como una república independiente, tengo todo el derecho a intervenirlo militarmente de la manera más agresiva posible. Entonces, porque no va a permitir un país dentro de mi país, ¿sí? O una región con tendencias de independencia en esas regiones. Entonces, digamos, se puede dar como un rompimiento al fuero político de estas regiones y puedo atacar con lo que tiene el gobierno, que es obviamente controlar estas zonas. Es como la dimensión que tiene Marquetalia, que pues en últimas para las organizaciones campesinas de esta zona no es que ellos se declararan repúblicas independientes, fue más un nombramiento hecho por el Estado para poderlos intervenir como tal. Empieza a haber una intervención directa del gobierno norteamericano en lo que tenga que ver con el control del comunismo en América Latina. La Operación Soberanía, pues precisamente apunta a recuperar sobre en 1964, que va a ser fundante de lo que se conoce como las FAREP, ¿sí? Que en últimas, 2 años después de esta operación, la idea era acabar con Manuel Marulanda Vélez, que era uno de los líderes liberales de la región de Marquetalia, el famoso pues, tiro fijo. Entonces el objetivo realmente no era acabar con Marquetalia, el objetivo era capturar a tiro fijo. Ese era el objetivo realmente de la operación Lazo. Lo que va a impulsar a estas fuerzas a radicalizar sus acciones militares en los campos colombianos, y a ellos a lo que vamos a denominar posteriormente las guerrillas de izquierda. En medio de este proceso se van a organizar los partidos conservador y liberal en España para poder concertar una posibilidad de terminar con la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y retornar al poder, que es a lo que se le va a conocer como el Frente Nacional. Como hemos llegado a observar, el proceso de estas autodefensas campesinas es un proceso social, político, pero particularmente un proceso civil. Lo que hemos tenido a lo largo de los últimos 60 años de nuestra historia ha sido una guerra civil. No ha sido ni la guerra contra el terrorismo, ni la guerra contra organizaciones ilegales. Es el ciudadano del campo abandonado que decide tomar las armas para defender algo que considera propio, como suyo, que es el país y la identidad, que nos deja un poco como conclusión el proceso de paz colombiano. Es la necesidad de reconocer y construir al actor rural como parte de la construcción de nuestro etos y nuestra identidad. Hablar de las guerrillas o hablar de la insurgencia
o hablar de las autodefensas campesinas es hablar del proceso social e histórico de